Muy buenos días, bienvenidos a este informe RCR de hoy, 10 de julio de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Marilia García, Jessica Varela y Natalia Mora. En la dirección técnica está César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que nos pueden escuchar en el estado Carabobo, en Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. El diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas del Parlamento, afirmó que es muy preocupante la cifra que presentó esta instancia parlamentaria sobre el incremento de la inflación registrada en el mes de junio, la cual registró un promedio diario de 2,8%. Cuando tienes una hiperinflación, ya los precios suben por encima del tipo de cambio. Y el tipo de cambio a veces no es suficiente únicamente para predecir o para estimar precios, ya que hay que sumarle a esta variable otra variable que es fundamental en toda hiperinflación, que es el repudio a la moneda, que se viene expresado por lo que los economistas llaman velocidad de circulación del dinero. Es el rechazo de los venezolanos a tener saldos en bolívares. Saldos, estamos hablando de tener saldos en una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, por supuesto, y también a tener efectivo. Entonces, ese rechazo a la moneda también genera una aceleración en los precios y es lo que estamos viendo en este momento. Bueno, cifras que son, inimaginables. Nosotros cuando al principio del año, en diciembre, estimábamos una cifra de por encima del 100% para este año, ya vemos cómo esta cifra se va a quedar corta. Según las estimaciones, pues si sigue estos niveles a los cuales estamos alcanzando estos últimos meses, que se viene acelerando además, pues estaríamos hablando de un 200-300.000% de inflación, lo cual convertiría a Venezuela pues ya en una de las hiperinflaciones más grandes de la historia de la humanidad. El diputado Ángel Alvarado, integrante de Primero Justicia, destacó igualmente que estas cifras económicas solo se ven en un país que está sumido en un conflicto bélico. Pero estamos hablando de una contracción económica de casi el 50% en los últimos 5 años y eso es realmente algo inconcebible en un país que, bueno, no vive una guerra convencional, digamos, no. Lo que vimos los venezolanos es definitivamente sumamente lamentable, pero no estamos hablando ni de la Segunda Guerra Mundial, ni de una guerra civil en el sentido estricto de la palabra, y sin embargo las consecuencias que se ven en la sociedad, que se ven en la actividad económica, son como si eso estuviese ocurriendo. Es nivel guerra civil, no solo nivel colapso Unión Soviética, sino un poco más allá lo que está viviendo en Venezuela, porque hay otros componentes que son mucho más dañinos, como es la destrucción de una industria petrolera que no necesariamente los países de Europa del Este tenían algo tan eficiente o de tanta capacidad de producción, de exportación, de generación de divisas como PDVSA. Es algo que está completamente destruido. Hay estimaciones, por ejemplo, de firmas como Barclays, por ejemplo, que estiman que la caída de las exportaciones petroleras que generan caja podría estar alrededor del 80% para fin de año. Eso es realmente algo, era inimaginable incluso para los más pesimistas de todos los analistas que uno va oyendo por allí. Entre tanto, el economista Richard Obuchi aseguró que la aceleración de la inflación puede ser aún mucho mayor. Así lo indicó a las 7:40 de la mañana de este martes. Claro, los precios en la economía se están más o menos duplicando una vez al mes, ¿no? O al pasar un mes se duplican o menos. En los peores casos de hiperinflación de la región, eso llegó a ser cada 15 días, o sea que te da una idea de que todavía la velocidad de incremento podría ser aún mayor, pero quizás lo más dramático, lo más preocupante de toda esta situación es que no hay ninguna indicación, ningún cambio de política, ninguna medida correctiva que se esté tomando en este momento que augure que esta situación va a cambiar. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que en primer lugar es muy importante destacar cómo el gobierno intenta repetir fórmulas que han llevado precisamente a esta situación. Esta intervención en los procesos de formación de precios en la economía lo que ha generado es la destrucción de la oferta, menos productos, más escasez, menos diversidad y este crecimiento incontrolado de los precios, alimentado por supuesto por una política monetaria, fiscal y económica tremendamente irresponsable.
El economista Richard Bushi explicó igualmente qué medidas se deberían tomar para salir de esta situación. Punto en el cual está la economía, hace falta un cambio de dirección, un giro completo a perseguir unos objetivos totalmente diferentes, los cuales pasan, como tú señalabas, por no solo la eliminación de estas distorsiones, de estos sistemas de controles directos que han terminado por generar todos estos problemas, sino por tener una política fiscal responsable, es decir, que el gobierno tenga una restricción en la forma en que gasta y se restrinja los ingresos que verdaderamente está generando, que no utilice la emisión de dinero como un mecanismo para financiarse, pero sobre todo que dé una señal clara de que puede existir cooperación, confianza y trabajar entre todos para salir de esta situación, algo que en este momento no está ocurriendo. Por su parte, José Toro Hardy, economista y exdirector de PDVSA, afirmó que la hiperinflación que se registra en nuestro país no tiene precedentes en el hemisferio occidental. O sea, la inflación en el mes de junio en Venezuela fue del 113%. En Chile fue del 0,1%. Chile demoraría 94 años en acumular la inflación que Venezuela tuvo en un solo mes. Eso nos indica que las cosas se están haciendo muy mal en Venezuela. ¿A dónde puede llegar la inflación? Bueno, mira, el cielo es el límite. El gobierno tiene un gigantesco déficit fiscal. PDVSA tiene un inmenso déficit en su flujo de caja, al igual que todas las empresas no financieras del sector público. Para cubrir este déficit, el Banco Central emite inmensas cantidades de dinero sin respaldo. Ese dinero se incorpora a la masa monetaria, al extremo de que la liquidez en poder del público hoy en día se mide con una nueva terminología que yo confieso no haber conocido antes, que es billardo. La liquidez en poder del público como consecuencia de esas inmensas emisiones de dinero sin respaldo ya alcanza a 1,5 billardos de bolívares. A las 7:20 de la mañana de este martes, José Toro Hardy, economista y exdirector de PDVSA, enfatizó que la hiperinflación no se detendrá si no se le devuelve la autonomía al Banco Central de Venezuela. Mira, mediante la simple aplicación de una fórmula muy conocida en matemáticas y que la aplicaba ya hace años un economista de apellido Philip Kagan, si la inflación mensual fuese del 85%, la del año alcanzaría al 110.000%. Si la inflación mensual fuera del 100%, llegaría al 406.000% la inflación del año. Bueno, el mes pasado ya la tuvimos en 113. No es todavía la inflación promedio del año, pero con la inflación promedio, pero como la inflación es una espiral que crece, pues podríamos pasar largamente ese promedio y llegar a niveles impensable de inflación en la economía venezolana. En otras informaciones tenemos que Jacqueline Sandoval, abogada y esposa del preso político Rolando Guevara, afirmó que la nueva protesta que iniciaron las personas que están detenidas en la sede del SEBIN, ubicada en el Helicoide, son para denunciar la violación de sus derechos humanos por parte de los funcionarios de este cuerpo de seguridad. Así lo indicó esta mañana a través de RCR. Esposo Rolando Guevara, comisario Rolando Guevara, está desde hace 13 años y 7 meses recluido en el SEBIN, esperando incluso desde el año 2011 por unas medidas alternativas al cumplimiento de la pena, los llamados beneficios procesales. Y precisamente, bueno, el gobierno tampoco cumple con lo que son el hecho de hacerle los exámenes psicosociales que deben, requisito indispensable para eso. Precisamente ese es el motivo del motín, las continuas violaciones a los derechos humanos, las continuas violaciones al debido proceso, y además que el hecho de que precisamente hace 2 meses varios presos igual se amotinaron y fue conocido internacionalmente y el resultado que tuvo. Y de allí salieron conversaciones y mesas de trabajo donde precisamente se decía que se iba a dar cumplimiento a los traslados, que se iba a cumplir con el debido proceso, que se iba a revisar pues todas las irregularidades que estaban. Y nada, más bien se agravó. 2 meses sin visita, 2 meses que nosotros no hemos podido ver a nuestros familiares, ni siquiera como abogados, porque yo incluso soy abogada de Rolando, de Otoniel, de Juan,
y de otros tantos que fueron trasladados y nosotros no hemos podido acceder a ellos ni por medio de abogados ni por medio de familiares. Jacqueline Sandoval, abogada y esposa del preso político Rolando Guevara, destacó igualmente la falta de respuestas de las autoridades judiciales ante esta actuación irregular del SEBIN. Tienes de jueces y fiscales, es el SEBIN, no podemos hacer nada. Entonces yo lo que digo, bueno, si ellos no están en capacidad de cumplir, incluso con el caso de Fred Pomares y de Rey Andrade, de ejecutar precisamente las órdenes que ellos mismos emiten y decreten a través de una decisión soberana por parte de un tribunal, entonces ¿qué nos queda? Que renuncien, ¿no? Que le den entonces los cargos a personas que sí son capaces de cumplir con la ley. Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, destacó que hay que analizar con profundidad los nuevos ascensos dentro de la Fuerza Armada. Sí, en primer lugar, en el alto mando militar, conformado por el ministro de la Defensa, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, no hay novedad. Fue ratificado Vladimir Padrino López y el almirante Remigio Ceballos Ichazo. Debemos recordar aquí en este punto que es el 5º año como ministro de Vladimir Padrino López. Esto sin duda plantea la interrogante para los ciudadanos, es que acaso Maduro no confía en más nadie para dar el relevo natural, el relevo generacional natural que debe darse en la Fuerza Armada Nacional y mantiene activo a este general al frente de la estructura militar. Es probable haya carestía de hombres suficientes de confianza, es probable que los niveles de temor en torno a las seguridades, las lealtades, vayan disminuyendo en el tiempo, y en esto tiene mucho que ver, sin duda alguna, el aparataje de inteligencia cubano que rodea al primer mandatario nacional, que suele hacer, tanto en su momento de Hugo Chávez como ahora de Maduro, personas desconfiadas de sus mandos militares. A las 8:40 de esta mañana, Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, destacó los cambios registrados en la comandancia de la aviación y la Armada. Golpistas, de procesos de conspiración que podrían estarse dando en estos componentes. Han sido cambiados el comandante de la aviación, el comandante de la Armada, y asume Alessandro Alessandrello, quien venía de ejercer funciones en la red central, un almirante que pasa a ser comandante general de la Armada, y asume el general Juliac al frente de la aviación militar bolivariana, un militar que proviene de la intentona golpista del 27 de noviembre, es su carta de presentación más importante. Sabemos que esto es un atributo destacado para ser considerado como comandante general de un componente. Luego hay aspectos también interesantes en las nuevas designaciones al frente de las regiones estratégicas de defensa integral. Allí ha habido 5 nuevas designaciones, esto es importante. Algunas de ellas valen o merecen comentarios, sin lugar a dudas. La nueva designación al frente de la región estratégica de defensa integral occidental, a cargo de Fabio Sabarce, mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana, quien además ha sido ascendido. No debemos olvidar que Fabio Sabarce venía de ejercer como comandante de SODI, capital, bajo cuyo mando estuvieron organizados todos los procesos de represión en el área metropolitana de Caracas durante el 2017. Y en materia de salud tenemos que Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, ratificó que estos profesionales seguirán con el paro indefinido hasta lograr un salario digno. La única propuesta, y no es propuesta, el único decreto que ha hecho el presidente de la República es el que conocemos todos los venezolanos el 19 de junio, cuando publicó que el salario mínimo iba a 3 millones de bolívares, más el cestatí, que se llegaba a 5.196.000 el mínimo. Y cuando publica la tabla del sector de los funcionarios públicos, pues nos ubica a nosotros en un monto de 3.881.610. Ese es el salario de arranque, y sobre ahí calcular el sistema de primas y compensaciones que llegando a duras penas a 30 millones de bolívares mensuales, bueno, a duras penas. Pero entonces facilitar el de arranque, el mínimo, estoy hablando del caso del primer teniente, la jerarquía tienen un punto, es de 24.900.000, es una diferencia muy abismal. 3 millones para los funcionarios públicos, que tenemos la responsabilidad de sostener la administración pública, mientras que al sector militar pues le están dando
como inicio de arranque. Un primer teniente 24.900.000, me imagino que los demás son superiores. Entonces, esta parte es que de verdad el personal salud no estamos dispuestos a aceptar. En este sentido, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, señaló igualmente esta mañana que si el nuevo ministro de la Salud no escucha sus reclamos, irán hasta el Palacio de Miraflores a protestar. Para el día jueves, sobre la reunión con el ministro de Salud, nosotros vamos a ir directamente, porque ya agotamos la vía administrativa, nadie puede decir que no la agotamos. Ya acudimos al director de salud, estamos a esperar al ministro, pero si el ministro no nos llama, nosotros tenemos que buscar la solución a este problema que estamos presentando. Entonces iremos directamente a Miraflores para plantearle el caso y esperamos que el presidente nos reciba, esperamos que no nos echen la guardia, que no nos repriman. Nosotros vamos a invocar nuestro derecho constitucional a ser oídos. 9:16, vamos a revisar la prensa a esta hora. Nos situamos en el diario La Nación. En general dice: localizan un cadáver en el Trocha Binacional. Grandes focos de basura afean los espacios públicos del centro de San Cristóbal. Proponen el 9 de diciembre para elecciones de consejos municipales. El diario El Nacional: diputados piden al gobierno atender motín en el helicoide. Un grupo de diputados opositores acudió este martes al Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN para solicitar información sobre los presos políticos que participan en un motín dentro de los calabozos de esta sede policial en Caracas y para pedir al gobierno que atienda la situación. También Efecto Cocuyo nos dice: son 18 los presos políticos que permanecen en el helicoide. Teresli Malavé, miembro de la Coalición de Abogados por Derechos Humanos y la Democracia, aseguró que hay 18 presos políticos en el helicoide. Esta es la sede del SEBIN, donde este lunes se inició un motín por parte de todos los detenidos en el lugar. También la página Costa del Sol 93.1 FM titula: los bolívares soberanos seguirán brillando por su ausencia. El costo de la impresión vale más que los billetes. La nueva serie de billetes que emitirá el Banco Central de Venezuela, los bolívares soberanos necesarios contra la inflación desenfrenada de la nación, que convirtió gran parte de los que se han estado utilizando en nada más que dinero ficticio, seguirá brillando por su ausencia. Cuando el gobierno de Maduro retrasó su entrada en vigencia del 4 de junio hasta el 4 de agosto, la Asociación Bancaria de Venezuela solicitó un mes adicional para prepararse. Sin embargo, el Instituto de Investigaciones Monetarias informa en su guía que no hay indicios de que ninguna de las 7 nuevas denominaciones de 2 a 200 bolívares soberanos haya llegado a Venezuela. Tiempo de ir a publicidad y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Son las 9:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso.
Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La tuberculosis es una enfermedad que se llama de las enfermedades de la pobreza, porque tiene que ver con la disminución de las defensas del organismo en las personas, por ejemplo, desnutridas. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Dependiendo de cuál sea la sustancia a la cual se está empezando a generar la dependencia, lo principal es observar cambios de conducta. Son pequeños signos de alerta donde uno que conoce a su hijo empieza a notar diferencias. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve con 20 minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Tailandia, donde este martes fueron rescatados todos los niños y su entrenador de fútbol que estaban atrapados en una cueva ubicada en el norte de ese país. Es de destacar que los primeros niños que fueron rescatados permanecen ingresados en un hospital provincial donde no se les ha detectado problemas graves tras una evaluación de salud. 9:21, pasamos a Nicaragua. Un centenar de seguidores del gobierno y paramilitares irrumpieron en la Basílica de Diriamba y agredieron a jerarcas católicos, agravándose la violencia que dejan unos 250 muertos en casi 3 meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos tienen el reporte. Queremos la paz, asesinos, vende patria, gritaban paramilitares encapuchados y simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega a la delegación de la Arquidiócesis de Managua que llegó hasta Diarimba, en Carazo, a mediar en los enfrentamientos del domingo. Tras los insultos vino la golpiza a los jerarcas de la iglesia y al representante de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Los enardecidos partidarios del gobierno entraron a la Basílica Menor de San Sebastián cuando obispos y sacerdotes llegaban a sacar de allí a una docena de personas que se habían refugiado tras los sangrientos choques del domingo entre las fuerzas antimotines y opositores, choques que se saldaron con la muerte de 14 personas, entre ellas 2 policías. Esta violencia física y verbal contra los representantes de la iglesia, que auspicia el diálogo entre la opositora Alianza Cívica y el gobierno, pone aún más en la cuerda floja una salida dialogada a la grave situación nicaragüense. Josué Martínez, miembro de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. La salida de los testigos y mediadores de nuestro diálogo sería un futuro incierto para nuestro país, pero el gobierno no ha querido ni siquiera acatar alguna orientación o tratos de los cuales ellos han sido partícipes y han firmado. El sábado, el presidente de Nicaragua descartó adelantar elecciones anticipadas y calificó a los manifestantes que se le oponen de delincuentes y golpistas. En otras informaciones tenemos que el gobierno de Estados Unidos reunirá al menos a 50 niños migrantes con sus padres este martes. La Voz de América nos amplía. Al menos 50 niños migrantes menores de 5 años serán entregados a sus padres este martes de conformidad con el plazo ordenado por una corte para que el gobierno de Estados Unidos reúna a las familias que separó en la frontera estadounidense con México, informó un abogado del gobierno federal el lunes. Esta cantidad es apenas la mitad de los 100 o más niños que están cubiertos por la orden judicial. En una audiencia, la abogada del Departamento de Justicia, Sarah Fabian, admitió que el gobierno de Estados Unidos no reunirá a todos los infantes antes de que se cumpla el plazo. Más de 2.000 niños fueron separados de sus padres por las autoridades federales de inmigración en la frontera sur en los últimos meses. El 20 de junio, Trump suspendió las separaciones debido a la indignación que generó la medida y a los pedidos de que se mantuvieran unidas las familias. A finales del mes pasado, un juez de distrito dijo que el gobierno tenía hasta el martes de esta semana para reunir a los niños menores de 5 años con sus padres y hasta el 26 de julio para el resto. Tony Cano, Voz de América, Washington. Continuamos en Estados Unidos. El juez conservador Brett Kavanaugh, cercano a los Bush, fue nominado a la Corte Suprema. Más detalles en el siguiente reporte.
El proceso de confirmación de Brett Kavanaugh como nuevo magistrado del Tribunal Supremo se anticipa a cara de perro tras el sonoro rechazo que genera entre el liderazgo del Partido Demócrata. La mayoría republicana en la Cámara Alta es mínima, 51-49, con lo que todas las miradas se centrarán en los senadores demócratas que representan a estados que el presidente Trump ganó en las últimas elecciones presidenciales y que ahora afrontan un voto crucial que les puede costar el puesto en los comicios legislativos del próximo noviembre. La confirmación de Kavanaugh anclaría al tribunal aún más a la derecha del espectro político, atendiendo a los precedentes de este juez de 53 años con profundas conexiones en el entramado político de Washington y proclive a limitar las regulaciones del poder ejecutivo. Un Kavanaugh que describía así esta madrugada su visión de la ley. Mi filosofía judicial es fácil de entender. Un juez debe ser independiente y debe interpretar la ley, no escribir la ley. Y un juez debe interpretar la Constitución como está escrita, a partir de la historia, la tradición y los precedentes. Expertos legales anticipan que Kavanaugh será más conservador en aspectos sociales, abriendo la puerta a autorizar a los estados a restringir el derecho al aborto o autorizarlos a proceder con más ejecuciones. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá. El número de fallecidos a raíz de las lluvias torrenciales registradas en el sudoeste de Japón asciende ya a 157, según los últimos datos ofrecidos este martes por las autoridades locales, mientras continúan las tareas de búsqueda de unos 56 desaparecidos. Las precipitaciones de récord caídas desde el jueves en el archipiélago japonés provocaron inundaciones y corrimientos de tierra a su paso, especialmente graves en las prefecturas de Hiroshima y Egime. 9:26, volviendo ya a nuestro país para finalizar, tenemos que un grupo de vecinos protestan este martes en la mañana por la falta del servicio de agua en la avenida Sur 4 en Santa Teresa. Los manifestantes denuncian que llevan 2 meses sin recibir el vital líquido. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana tratan de dispersar la protesta, pero las personas se mantienen en la calle mientras exigen a Hidrocapital que arregle la situación. Esta manifestación no afecta el paso de vehículos en la zona. Así estamos llegando al final. Los invitamos para que continúen con nosotros. Ya vienen Marilia García y Jackson Vargas en un nuevo programa de Dosis Alternativa. Será hasta mañana.